Camioneros, ¿cuál fue la cosa más perturbadora que vieron? Mi abuelo fue camionero en un aserradero durante unos 25 años después de la Segunda Guerra Mundial. Una vez me contó una historia sobre cómo él y un compañero de trabajo salieron del patio de carga al mismo tiempo. Mi abuelo solía ir primero y los demás lo seguían, pero aquel día su compañero insistió en tomar la delantera. Iban conduciendo por la carretera a toda velocidad cuando un automóvil se cruzó repentinamente delante de su compañero al cambiar de carril sin mirar. Él pisó los frenos con fuerza. Mi abuelo se dio cuenta de inmediato y, como iba muy cerca detrás de él, también frenó y logró hacer una maniobra de emergencia hacia el carril izquierdo sin chocar contra nadie. El automóvil fue golpeado por detrás por el camión. Mi abuelo se detuvo a un lado de la carretera y corrió de regreso para ayudar, pero al llegar descubrió que la carga, varias toneladas de madera, se había desplazado hacia adelante debido a la frenada brusca y había destruido por completo la cabina del camión, acabando con la vida de su amigo en el acto. Aunque mi abuelo no era ajeno a escenas difíciles debido a lo que había vivido durante la guerra, especialmente por haber combatido en las islas del Pacífico, decía que aquello le afectó de una forma distinta. En una guerra, uno se prepara mentalmente para enfrentar situaciones así. Lo que nunca esperas es encontrarte con algo tan terrible en la vida cotidiana. He tenido que esquivar a varias personas que aparentemente intentaban acabar con su vida mientras conducía de noche. Una vez fue un hombre con traje. Incluso llevaba un maletín. Simplemente reduje la velocidad, lo rodeé y seguí adelante. Después tomé la radio de banda ciudadana y avisé a los demás conductores. El momento en que más miedo he sentido en mi vida fue una noche de finales de abril mientras cruzaba el Paso Dane. Había revisado los pronósticos del tiempo y la única preocupación prevista eran algunas nevadas ligeras en las zonas más elevadas. En California suelen imponer restricciones obligatorias que exigen colocar cadenas en los neumáticos, así que consulté la página del Departamento de Transporte de California y no había ninguna restricción anunciada. Pasé por la estación de inspección en Truckee y allí preguntaban si llevábamos cadenas en el camión, pero seguían sin ordenar que las instaláramos. Unos 16 kilómetros más adelante, el cielo literalmente se vino abajo. Me encontré en la peor tormenta de nieve con visibilidad casi nula que he experimentado. Apenas podía ver unos 15 metros delante de mí. Había otro camión circulando delante, pero perdí por completo de vista sus luces. Lo único que podía distinguir eran las huellas que iba dejando sobre la nieve. Reduje la velocidad a unos 32 kilómetros por hora. Para empeorar las cosas, el viento soplaba con fuerza y la nieve giraba en todas direcciones. Entonces empecé a sentir una especie de vértigo extraño, como si estuviera volando y dando vueltas por el aire en lugar de conducir sobre una carretera. Tuve que mantener la vista fija en aquellas huellas frente a mí y confiar en que el conductor que iba delante no se saliera del camino. Al final lo conseguí. La tormenta duró unos 48 kilómetros y después se transformó en una lluvia intensa. Cuando terminé el recorrido le dije a mi despachador que, si alguna vez volvía a cruzar esa zona de noche y existía cualquier posibilidad de nieve, me detendría y esperaría hasta que amaneciera antes de continuar. Pasé unos 4 años conduciendo camiones de 18 ruedas entre mi tiempo en la Marina y mi servicio en el Ejército. Lo más perturbador que vi fueron varios cuerpos sin vida dentro de un automóvil destrozado en Detroit. La policía ya se encontraba en el lugar cuando pasé por allí. Lo más aterrador que me ocurrió fue encontrarme con una motocicleta involucrada en una persecución a alta velocidad circulando en sentido contrario por la autopista, directamente hacia mí. Por suerte, la carretera por la que viajaba tenía 2 carriles en mi dirección, y tanto la motocicleta como los 5 coches patrulla que la perseguían decidieron pasar por el carril en el que yo no estaba. De lo contrario, la situación podría haber terminado de una forma muy diferente.
No fue tanto algo perturbador como un susto de los que te hacen saltar del asiento. Eran alrededor de las 2:30 de la madrugada. Estaba en medio de la nada, en Arizona, o al menos eso creo, ha pasado más de una década. No había visto otro vehículo en al menos una hora. Es una situación peligrosa porque es justo cuando el cansancio empieza a aparecer sin importar lo descansado que estés. La falta total de estímulos puede darte sueño mucho más rápido de lo que la gente imagina. Siempre me enseñaron que, si algo de 4 patas se cruzaba delante del camión, lo correcto era sujetarse bien y seguir adelante. Sí, probablemente dañaría bastante el tractor, pero frenar de golpe podía provocar que el remolque se cruzara o incluso que el camión volcara. Sale mucho más barato reparar el tractor que reparar el tractor, el remolque y reemplazar toda la carga destruida tras un accidente. Además, si vuelcas un camión, encontrar trabajo en una buena empresa después puede ser muy difícil. La siguiente parte puede que haya sido exagerada por mi cerebro debido al susto, pero no estoy adornando la historia. De repente, aparentemente de la nada, lo que parecían cientos de plantas rodadoras comenzaron a invadir la carretera. Algunas eran enormes. Juraría que un par de ellas parecían tener el tamaño de un vehículo utilitario grande. Ver todas aquellas sombras gigantes rodando directamente hacia mí en mitad de la oscuridad me asustó muchísimo. Salí varias veces con mi tío durante recorridos nocturnos en camión. Solía escuchar el programa de radio Coast to Coast y contar historias sobre cosas extrañas que decía haber visto, pero sinceramente, lo más impactante que le ocurrió jamás no tuvo nada que ver con eso. Una noche, en una autopista interestatal con todos los carriles llenos de tráfico, se encontró de repente con una persona tendida en la carretera justo delante del camión. No tuvo tiempo ni espacio para esquivarla. Supuso que se trataba de alguien que había caído desde un puente elevado. La golpeó y redujo la velocidad todo lo que pudo, teniendo en cuenta que transportaba una carga completa. Decía que la sensación fue parecida a pasar por encima de un ciervo atropellado. 2 sacudidas rápidas y nada más. Más tarde descubrió que aquella persona no había caído por accidente. Según la investigación, había sido llevada hasta el puente por otras personas y empujada al vacío. Después fue alcanzada por numerosos vehículos cuyos conductores tampoco pudieron evitarla. Mi tío siempre decía que lo que más le afectó no fue haber golpeado a alguien con el camión, sino enterarse después de que aparentemente se trataba de un homicidio. También contaba que había visto luces extrañas cerca de algunas bases aéreas y que no reconocía los aviones que las producían, por lo que tenía sus propias teorías sobre lo que estaba observando. Iba por la Interestatal 85 en dirección norte saliendo de Atlanta, poco después del centro de la ciudad y antes del puente de Peachtree Street. Era tarde por la noche y estaba lloviendo intensamente. Más adelante se veían luces de emergencia y, aunque el tráfico era denso, seguía avanzando. Al acercarme, vi que se trataba de un accidente con un solo vehículo. Había numerosos coches de policía y equipos de emergencia alrededor. De repente, un agente me señaló y detuvo todo el tráfico en todos los carriles. Quedé en primera fila, justo frente a la escena. Había un automóvil atravesado en el carril central. Ya estaba enganchado a una grúa, aunque todavía no lo habían levantado. Lo extraño era que todos los policías y rescatistas estaban observando fijamente el coche. También había un fotógrafo policial tomando fotografías con flash. Debido a la oscuridad y a la lluvia, apenas se podía distinguir nada. Solo era posible ver detalles durante las fracciones de segundo en que el flash iluminaba la escena. Cuando el operador de la grúa comenzó a elevar el automóvil, el fotógrafo siguió tomando imágenes. Mientras el vehículo se levantaba lentamente, algo grande empezó a deslizarse desde la zona de una de las ruedas delanteras. Yo también observaba, intentando entender qué era tan importante. Entonces, durante uno de los destellos, vi que se trataba del cuerpo de una mujer. La imagen apareció solo un instante y volvió la oscuridad.
luego otro destello. Allí estaba otra vez. Su ropa estaba muy dañada por el accidente y el asfalto mojado reflejaba las luces de emergencia a su alrededor. Flash. Oscuridad. Flash. Oscuridad. La combinación de la lluvia, la noche, las luces intermitentes y aquellas breves imágenes hizo que la escena pareciera sacada de una película. Hasta el día de hoy no sé exactamente qué había ocurrido ni cómo terminó allí. ¿Era una peatona? ¿Una pasajera? ¿Alguien que había caído desde otro lugar? Nunca lo supe. Poco después, un policía me hizo una señal para continuar. Seguí mi camino, pero aquella imagen permaneció grabada en mi mente durante mucho tiempo. No soy camionero, pero una vez, mientras conducía desde Texas hasta California, atravesando una zona completamente desértica y aislada, vi unas llamas a lo lejos. A medida que me acercaba, distinguí un automóvil ardiendo en medio de la carretera. Normalmente eso ya sería inquietante, pero lo que lo hacía realmente extraño era el lugar. Llevaba horas conduciendo por el desierto. No había absolutamente nada alrededor durante kilómetros y kilómetros. Ni casas, ni estaciones de servicio, ni otros vehículos. Solo oscuridad y desolación. Me detuve para comprobar si había alguien dentro del automóvil. No vi a nadie. Entonces me pareció escuchar algo proveniente del maletero. Un par de golpes secos. Claro, podía haber sido cualquier cosa. Tal vez algún objeto explotando por el calor del incendio. Pero no podía quitarme de la cabeza la idea de que quizá hubiera alguien atrapado dentro. El fuego era demasiado intenso para acercarme e intentar abrir el maletero. Saqué el teléfono para llamar a emergencias, pero no tenía señal. Fue entonces cuando se me ocurrió otra posibilidad, ¿y si acababa de encontrarme con la escena de un homicidio? ¿Y si la persona responsable seguía cerca observando? Esa idea me puso bastante nervioso. Decidí marcharme y continuar conduciendo hasta recuperar cobertura telefónica. En cuanto tuve señal, llamé a la policía y les conté todo lo que había visto. Horas después me devolvieron la llamada para confirmar la ubicación exacta donde había ocurrido. Según me dijeron, cuando llegaron al lugar no encontraron nada. Ni el automóvil incendiado ni ningún otro rastro evidente. Así que sí, esa es probablemente la experiencia más inquietante que me ha tocado vivir en una carretera. No soy camionero, pero durante un tiempo trabajé como corredor de carga y despachador de rutas. Solía cubrir el segundo turno y atender llamadas fuera del horario habitual. Una noche, un conductor me llamó muy preocupado porque estaba convencido de que alguien lo seguía. Transportaba una carga de bebidas alcohólicas y temía que intentaran robarle el remolque. Me quedé hablando con él por teléfono mientras intentábamos determinar exactamente dónde se encontraba usando los marcadores de distancia de la autopista por la que circulaba en Idaho. Según me contaba, el automóvil que lo seguía aceleraba de repente, lo adelantaba, se detenía en el arcén y esperaba a que él volviera a pasar. Después se colocaba otra vez detrás del camión y repetía el mismo comportamiento. Llevaban así más de 30 minutos. El conductor estaba a punto de quedarse sin horas legales de conducción, así que decidió detenerse en la siguiente parada para camiones. Permanecimos al teléfono mientras entraba al estacionamiento y buscaba un lugar donde aparcar. Cuando finalmente se estacionó, el automóvil también entró en el área y se detuvo justo delante de su camión. Simplemente se quedó allí. Logramos contactar con la oficina del sheriff local para que enviaran una patrulla, pero tardaron unas 4 horas en llegar. Durante ese tiempo, el conductor aseguró todas las puertas de la cabina, reforzó el cierre con una correa de amarre, cubrió el parabrisas delantero para que no pudieran verlo desde fuera y trató de descansar. Al día siguiente, cuando regresé al trabajo, me informaron de lo que había ocurrido. Cuando los agentes llegaron finalmente al lugar, el automóvil seguía allí, pero estaba completamente abandonado.
Las cámaras de seguridad mostraban que la persona que iba dentro salió del vehículo, entró en la estación de servicio cercana y luego simplemente caminó por la autopista hasta desaparecer de la vista. Yo ni siquiera estaba allí en persona, pero hasta hoy esa historia me sigue poniendo los pelos de punta. Nadie supo quién era aquella persona ni por qué había estado siguiendo al conductor durante tanto tiempo. Mi padre es camionero y pasa gran parte del tiempo fuera de casa realizando trayectos largos. Es un exalcohólico y una de sus mayores preocupaciones siempre ha sido que yo nunca termine sufriendo la misma adicción que él padeció. Por eso, cuando cumplí 21 años, se acostumbró a llamarme los viernes y sábados por la noche para asegurarse de que, si iba a salir a un bar, tuviera un conductor designado. No bebiera en exceso y tomara buenas decisiones. Las típicas preocupaciones de un padre que se preocupa por su hijo. Hace poco me llamó alrededor de las 3 de la madrugada de un sábado. Yo estaba dormido, pero insistió tanto que terminó llamando 4 o 5 veces antes de que respondiera. Cuando contesté, estaba completamente alterado. Mientras conducía por la autopista había presenciado un accidente terrible. Según me contó, una joven que aparentemente había estado bebiendo sufrió un pinchazo en uno de los neumáticos y se detuvo al borde de la carretera. En algún momento terminó caminando desorientada cerca de los carriles de circulación y otro vehículo la alcanzó. Mi padre estaba lo bastante cerca como para ver lo sucedido. Aquello lo afectó profundamente. Pasó mucho tiempo al teléfono conmigo repitiendo una y otra vez que jamás debía permitir que algo así me ocurriera a mí ni a nadie de mi entorno. Más que contarme lo que había visto, parecía necesitar asegurarse de que el mensaje quedara grabado para siempre. Aquel accidente le recordó de golpe lo rápido que una mala decisión puede convertirse en una tragedia. No es una historia mía, sino de mis padres. Ocurrió a finales de los años 80 o principios de los 90, antes de que yo naciera. Mis padres regresaban a casa con bastante prisa porque las sirenas de tornado estaban sonando y, según me contaron, el clima era realmente terrible. Mientras conducían por una carretera rural, vieron un automóvil atrapado en una zanja y a un hombre apoyado junto al vehículo soportando la lluvia y el viento. Mi padre, siendo la clase de persona que siempre intenta ayudar, decidió detenerse. Pensó que tal vez el hombre querría ir con ellos hasta algún refugio y resolver la situación cuando pasara la tormenta. Se acercó y le preguntó si necesitaba ayuda. La respuesta fue inmediata. Solo para que lo sepas, tengo armas en el maletero. Mi padre se quedó completamente desconcertado. Retrocedió lentamente, regresó al coche donde estaba mi madre y ambos se marcharon de allí sin perder tiempo. Lo más extraño es que nunca volvieron a ver a aquel hombre. Además, el lugar donde estaba el automóvil se encontraba en medio de la nada, no demasiado lejos de donde vivían. Mi familia es del Medio Oeste y se dedica a la agricultura, así que en algunas zonas puede haber kilómetros y kilómetros sin prácticamente ninguna señal de civilización. Nunca supieron qué hacía aquel hombre allí ni por qué sintió la necesidad de decir eso a las personas que acababan de detenerse para ayudarlo. Y quizás sea precisamente esa falta de explicación lo que vuelve la historia tan inquietante. Había una entrega que realizaba un par de veces por semana en una granja perdida en el campo. Era uno de esos lugares tan aislados como puede serlo cualquier sitio en Dinamarca. Ya había estado allí muchas veces y tenía una rutina bastante eficiente para descargar la mercancía rápidamente. Por la noche el lugar era completamente oscuro. No había iluminación automática en el exterior. Existían focos, pero para encenderlos había que caminar hasta el otro lado del edificio. Había una gran puerta metálica que daba acceso a un almacén donde el agricultor guardaba todo tipo de herramientas y objetos. Para descargar, primero había que atravesar esa habitación, luego recorrer un largo pasillo y finalmente llegar a una cámara frigorífica situada más al fondo. El interruptor de la luz de la primera sala estaba al otro extremo de la habitación.
Supongo que lo colocaron allí porque era por donde entraban los trabajadores cada mañana y salían por la tarde. Normalmente eso no suponía ningún problema. Yo simplemente encendía las luces de trabajo del remolque y la claridad era suficiente para orientarme sin tropezar. Además, una vez llegabas al pasillo, unos sensores activaban automáticamente la iluminación. Aquella noche, sin embargo, era diferente. Horas antes se había producido una avería eléctrica en el remolque y las luces habían empezado a fallar. Finalmente tuve que retirar un par de fusibles para evitar problemas mayores. Así que me quedé sin iluminación. Recuerdo abrir la puerta pensando que seguramente terminaría tropezando con alguna herramienta o caja abandonada por el agricultor. Entré en la oscuridad avanzando lentamente. Caminaba con los brazos extendidos y los pies tanteando el suelo delante de mí para evitar golpearme con algo. Después de unos metros encontré una pila vacía de palés. La reconocí inmediatamente al tocarla. Pensé que el interruptor de la luz debía estar apenas unos metros más adelante y un poco hacia la izquierda. Entonces choqué contra algo. Al principio pensé que serían sacos viejos de almacenamiento. Esos sacos gruesos que suelen utilizarse para transportar productos agrícolas. Me incliné para tocarlo. Y enseguida comprendí que no eran sacos. Todavía hoy me cuesta describir exactamente lo que sentí. Tenía una forma que recordaba a un torso. Estoy casi seguro de haber notado algo parecido a costillas. Más abajo había una zona más blanda, como un abdomen. La superficie se parecía a la piel, aunque era algo áspera. También recuerdo perfectamente haber tocado pelo. Y estaba helado. Mi cerebro tardó unos segundos en procesar toda aquella información. Entonces sentí movimiento. Fue apenas un pequeño movimiento, casi imperceptible. Pero fue suficiente. Salí corriendo. Tropecé con objetos que ni siquiera llegué a identificar y prácticamente me lancé de vuelta hacia el camión. Abrí la puerta, agarré una linterna y un martillo que llevaba guardados y me quedé inmóvil durante varios minutos intentando recuperar la calma. Poco a poco empecé a buscar explicaciones racionales. Quizá era un ciervo colgado después de una jornada de caza. Quizá la oscuridad me había jugado una mala pasada. Quizá había confundido completamente lo que había tocado. Finalmente reuní valor y regresé. Doblé la esquina. Allí estaba la pila de palés. Y el interruptor. Apenas a unos 2 metros de distancia. Pero entre ambos no había absolutamente nada. Nada. Ni herramientas. Ni sacos. Ni animales. Ni objetos. Solo suelo vacío y una pared desnuda. Y eso fue precisamente lo que más me perturbó. Si hubiera encontrado cualquier cosa, la más insignificante, habría aceptado inmediatamente que la oscuridad me había confundido. Hasta hoy sigo sin saber qué ocurrió realmente. Tal vez me desorienté por completo en la oscuridad. Tal vez nunca estuve donde creía estar. Tal vez el cansancio hizo el resto. Pero recuerdo perfectamente aquella sensación de tocar pelo, costillas y algo que parecía un cuerpo frío en mitad de una habitación completamente oscura. Después de aquella noche, jamás volví a bajar de mi camión en esa granja sin llevar una linterna.